Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver otro video relacionado con estructuras de hormigón pretensado, en este caso elementos solicitados a tracción denominados tirantes o tensores. Hay ciertos elementos estructurales que están sometidos a tracción de hormigón, en los que puede resultar interesante o conveniente para mejorar el comportamiento bajo el nivel de acciones de servicio, aplicar una pretensión al hormigón tal que luego, bajo las cargas del nivel de servicio, el mismo se encuentre aún no traccionado, sino con una precompresión remanente producto de la pretensión inicial, o bien que el nivel de tracciones que se presente para el bajo máximo nivel de más L, por ejemplo, sea reducido y probablemente esté en estado 1. Podemos de tal forma aumentar la rigidez del elemento, anular o reducir las fisuras por cargas según el nivel de pretensado y mejorar también las condiciones de durabilidad de la pieza, que es un factor sumamente importante. El campo de aplicaciones es múltiple. Acá, por ejemplo, presentamos un pórtico de hormigón fundado sobre bases aisladas sobre un suelo que no tenga una capacidad importante de restringir los desplazamientos laterales. Entonces lo vinculamos a ambas bases con un tensor de longitud L pretensado, que por su elevada rigidez genera una situación equivalente a la de indesplazabilidad de las bases. Entonces, y el tensor, naturalmente, por estar embebido en el suelo, tiene que tener espesores de fisuras o nulas o muy reducidas. Otras aplicaciones pueden ser péndolas de puente arco, con tablero inferior, tanques cilíndricos, elementos tensores de ochava. Acá vemos péndolas que soportan la pasarela de tránsito de un puente arco. Vemos el pretensado de grandes reservorios cilíndricos o de caños que son pretensados para poder tolerar las presiones internas que generan tracción. El proceso de ejecución de un tirante pretensado es muy semejante al de una viga postensada. Primero hormigonamos el elemento tensor con las vainas, ¿sí?, correctamente ubicadas en posición recta. Enhebramos cuando el hormigón adquirió la resistencia suficiente el cable o los cables a través de él o las vainas, ¿sí? La resultante de las vainas tiene que coincidir con el baricentro de la sección de hormigón y acero, naturalmente. Entonces lo enfilamos al acero teso en rojo, lo anclamos desde un extremo, aplicamos el gato desde el otro extremo y tesamos. Naturalmente, cuando liberemos el gato va a haber una elongación del cable y un acortamiento del elemento tensor cuando se aplica esa carga fuerte, elevada de compresión al elemento de hormigón. Es una deformación instantánea. Luego fijamos el restante anclaje y procedemos a la inyección de las vainas, normalmente mediante un mortero con una adecuada dosificación que permita recubrir los cordones de tesado, y de tal forma podemos finalizar el proceso. Entonces tenemos un elemento de hormigón de sección, supongamos B por B, AC, y con una longitud inicial L0. Colocamos el cable a través de supongamos una vaina central, lo más sencillo. Entonces la sección neta CN es AC menos AB, el área de la vaina. AB el área de la vaina, entonces la sección neta sería B por B menos la sección de la vaina pi por B al cuadrado, diámetro de vaina, sobre 4. Introducimos dentro de la vaina un acero de alta resistencia de sección ASP. Naturalmente, luego de fijarlo en un extremo, podemos, colocando un anclaje pasivo, podemos tesar desde el extremo opuesto. Entonces, cuando logramos el efecto de tesado a través del gato, se produce una deformación instantánea delta LC del elemento de hormigón, deformación elástica instantánea por efecto de la precompresión aplicada, y una elongación delta LS del cable.
La tensión inicial la llamamos PS igual a tensión de tesado sigma SP por el área de acero teso a SP. Luego procedemos a fijar el cable y naturalmente posteriormente inyectamos la vaina. Al calzar el hormigón la resistencia requerida, se aplica la fuerza de tesado al cable PS con un gato hidráulico que reacciona contra el hormigón aplicando al mismo una fuerza de compresión de igual valor. Producto de las fuerzas aplicadas al hormigón, se va a cortar el elemento de hormigón en un valor delta LC y el acero teso se alarga en un valor delta LS. Y la fuerza aplicada PS es igual al área de acero teso ASP por la tensión de pretensado FSP. En el extremo del cual tesamos anclaje activo, fijamos el cable posteriormente y, como mencionamos, inyectamos la vaina para proveer protección al cable y dar adherencia al conjunto. ¿Sí? En la posición D sería la posición definitiva, donde el tensor queda con una longitud final L menor que L0, la inicial. Los aceros de pretensado poseen tensiones de fluencia importantes, de 1600 a 1800 megapascales. Las fuertes compresiones que aplican al elemento de hormigón requieren de hormigones de alta resistencia, H25 o superiores. Cuando aplicamos las cargas exteriores al tensor, en una primera etapa se va descomprimiendo el tensor, es decir, como tiene una elevada compresión, ante una carga de tracción, esa compresión elevada va disminuyendo, hasta llegar a un punto que ya generará la descompresión total, ¿sí? Y luego, para nuevos incrementos de carga por encima de ese nivel recién, empiezan a aparecer tracciones. En función del nivel de tracciones que aceptemos para las máximas cargas de servicio, definiremos el tipo de pretensado, U, T o C. Como referencia, la clase U sería aquella cuya tensión de tracción para el nivel de cargas de servicio es menor que 0,33 de raíz de F'C. F'C es la resistencia característica del hormigón a compresión. Clase T, FC, la tensión de tracción remanente para el estado de cargas de servicio, menor que 0,5 de raíz de F'C. Y clase C no tiene límites, sería mayor que ese valor. Entonces tenemos como etapas de introducción del pretensado una etapa inicial, T igual a 0, donde el hormigón y armadura pasiva están comprimidos, el acero teso está fuertemente traccionado, con un valor de PS como resultante, y están en equilibrio las fuerzas internas. ¿Sí? Es decir, que la resultante de compresión sobre el hormigón y armaduras no tesas está en equilibrio con la resultante de tracción sobre el acero teso. Al ir aplicando cargas delta P1, inicialmente reducidas, se elonga un delta L1 el tensor, ¿sí? Y se produce una descompresión parcial del mismo, sería el segundo dibujo, y la elongación produce que la longitud del tensor pase de L a L1. Si las cargas se incrementan en mayor medida, llegaremos a un valor llamado delta P0 que produce la descompresión total. Entonces el hormigón y la armadura pasiva están con tensiones nulos, ¿sí? La armadura activa sigue traccionada con elevados valores. Por encima de ese nivel, para un delta P2 mayor, el tirante está fuertemente traccionado y tanto el hormigón como la armadura no tesa y la armadura tesa están traccionadas, pero la armadura activa, tesa, tiene tensiones mucho más elevadas naturalmente. Con una elongación delta L, esto seguirá el proceso hasta que se produzcan las fisuras por la tracción en el hormigón. El hormigón tiene una capacidad restringida de tomarlas. Haciendo un análisis tensional en el instante inicial para T igual a 0, la fuerza de pretensado es máxima, al igual que pasaba en una vía post-tensada. Si recordamos los videos que vimos de pretensado flexión, que fueron varios, el valor de la fuerza de pretensado PS0 es la sección de armadura tesa SP por la tensión máxima de tesado, que será la menor de 0,82 de la tensión de fluencia convencional del acero teso o 0,74 de la tensión de rotura de ese acero, la menor de ambas. La tensión máxima de compresión sobre el hormigón
no debería superar 0,60 de F'C. ¿Por qué en general se estipula esto en los diferentes códigos? Porque para valores mayores ya la tendencia a sufrir deformaciones por fluencia, por compresión, son importantes. Entonces, la verificación tensional para el instante t igual a 0 es PS0 menos P mínimo. P mínimo sería el peso propio del tensor si estuviera en posición vertical y estuviera actuando la carga gravitatoria, o bien ese valor más una carga exterior aplicada, que no es usual, dividido el área neta más 1 más n veces la armadura pasiva, ¿sí? Como vimos, sección homogenizada, menor o igual que 0,60 de F'C. Entonces, recordando, el área homogenizada es AC neto por 1 más n relación de módulos, ES sobre C, por la cantidad de la armadura pasiva, AS sobre AC neto. Y AC neto es B por B menos la sección de la o las vainas. Se supone actuante una fuerza de tracción P mínimo, que como dijimos puede ser el peso propio del tensor, si este elemento está en vertical. Se estudia ahora la situación para un tiempo infinito, al igual que lo hacíamos en flexión. ¿Sí? El criterio de análisis es muy semejante, pero es más simple el problema nada más. Bajo la carga actuante P mínima, para esta situación fijamos como un valor tope de tensión de compresión que la máxima tensión de compresión no supere 0,45 de F'C. Asumimos un esfuerzo de pretensado remanente PS infinito después de las pérdidas, adoptando un coeficiente de pérdidas diferidas que puede ser diferente, ¿no? Esto es una cuestión del proyectista m igual a 0,20, podríamos haber tomado 0,18, 0,15, es decir, en tal caso PS0, la fuerza remanente, será 1,20 de PS0, la fuerza inicial de tesado, requerida, será 1,20 de PS infinito. Podemos luego hacer la verificación de pérdidas, vamos a ver en unos días más cómo hacer la verificación de pérdidas y comprobar si este coeficiente estimado M020 es correcto o hay que volver a iterar. La verificación tensional bajo el estado prolongado para tiempo infinito va a ser PS infinito, la mínima fuerza de pretensado menos P mínimo, dividido la sección homogenizada, menor o igual que 0,45 de F'C. Eso bajo la sobrecarga mínima actuante en el tensor. Para el nivel de cargas de servicio, si tuviéramos más de una vaina inyectada, los nuevos incrementos de carga van a ser tomados ahora por la sección homogenizada, AC más 1 más n veces relación de módulos por ρt. ρt es la cuantía ya de la armadura AS no tesa más la armadura ASP tesa dividido la sección de hormigón total, B por B, porque están inyectadas las vainas, suponemos. Frente a nuevos incrementos de carga, delta P, vamos a tener ahora que la tensión resultante va a ser PS infinito menos P mínimo sobre el área homogeneizada menos los delta P adicionales sobre AC más por 1 más n veces ρt, o sea, una sección que divide, que ya no es la sección anterior, sino es la sección con las vainas inyectadas. La diferencia entre ambos términos probablemente pueda dar una tensión resultante de tracción, sigma t, tensión en el tirante, ¿sí? La compresión se adopta con signo positivo, la tracción con signo negativo, por la diferencia que estamos planteando, la ecuación, tendremos que controlar que esa tensión sigma t no supere los valores que hemos previsto según el tipo de pretensado anteriormente. En tanto el segundo término que vimos no igual al primero, el tensor se va a mantener comprimido, ¿sí? El término de la izquierda marqué compresión aplicada, ¿sí? A tiempo infinito. Y el término de la derecha son las tracciones por sobrecargas delta P aplicadas. Cuando ambos sean iguales, izquierda y derecha, sigma t es igual a 0. Cuando el término de la derecha sea mayor, empezaremos a tener tensiones resultantes de tracción. ¿Se entiende? Cuando sean iguales ambos términos, llegamos a la carga de descompresión P0. Entonces, el divisor del primer término es la sección neta y el divisor del segundo término es la sección con las vainas inyectadas.
Por lo tanto, si planteamos la igualdad de ambos términos, PS infinito menos P mínimo sobre el área de la sección neta igual a delta P sobre el área de la sección homogeneizada total, podemos despejar el valor de delta P, ¿sí? A partir del cual el tensor comienza a estar traccionado. Para el nivel máxima de carga de servicio surgirá el valor de delta P y con él reemplazado en la ecuación vista el valor de la tensión sigma T. En función de esta tensión de tracción resultante, compararemos con el tipo de hormigón clase U, T o C para ver si verifica o no bajo el nivel de cargas de servicio. Por supuesto, el C no tiene límites. No tiene límites de tensión de tracción. Seguiremos analizando el comportamiento para cargas mayores delta P. Ahora el comportamiento del tensor será semejante al de un elemento de hormigón armado y por lo tanto lo que debemos verificar es la condición de ductilidad como vimos en tensores de hormigón armado en un video previo el año pasado. La carga P crítica, que es la denominada carga de fisuración del tensor, así la llamamos, debe ser la necesaria para primero descomprimir al hormigón y las armaduras pasivas P0 y luego traccionar al tensor hasta generar la primera fisura. Entonces P crítica es igual a P0, la carga de descompresión, más el término de Ft que multiplica la sección total del tensor homogeneizada, AC por 1 más N veces ρt. Ft que sería la tensión de falla por tracción del hormigón que en elementos tensores asumíamos que era un tercio de raíz de F'C. Si aplicamos un coeficiente de seguridad de 1,20 a esta condición, podría haber sido mayor. Esto no está en el código ASI 318. Es un criterio, nosotros tomamos, yo en lo personal tomé el criterio de un colega que respeto muchísimo, el ingeniero Hernández Balat, que sugiere esto en sus expresiones. Podríamos haber tomado un valor semejante o algo mayor o menor, depende del proyectista. 1,20 de P crítico es igual a 1,20 por el término que vimos, menor o igual que el factor de reducción por Pn, donde Pn es la carga nominal de falla del tensor. En esto no hay ninguna sorpresa, es igual al término de AS por Fi más ASP por FIP. Es la sumatoria de la armadura no tesa por la tensión de fluencia de la misma, más la armadura tesa por la tensión de fluencia del acero teso. El factor de reducción está asociado con el tipo de falla que es rotura dúctil 0,9. Con respecto al control de ancho de fisuras, para tensores clase U no resulta necesario su verificación porque se supone que no deberían producirse. En general, la mayoría de los tensores pretensados se diseñan clase U, ya sea por razones de estanqueidad, tanto sea tanques cilíndricos, tubos traccionados, o por razones de rigidez, péndulas o tensores de ochava, ¿sí? Péndulas de puente arco, por ejemplo. Para tensores clase C, puede eventualmente presentarse fisuras para el nivel de carga de servicio, entonces deberíamos verificar la tensión en las armaduras. Fs sería la tensión en las armaduras, PD más un porcentaje de Φ por PL menos P0, dividido el cociente de las armaduras tesas y no tesas, AS más ASP. En el número de barras, si empleamos la expresión de Jersey-Luz, por ejemplo, que vimos en fisuración, en los videos de fisuración el año pasado, el número de barras para computar no debe incluir los cables de pretensado. Entonces, omega K, la expresión de Jersey-Luz, era Fc que multiplicaba al término DC por A la 1/3, dividido una constante, donde DC es la distancia del eje de la barra a la superficie exterior de hormigón. Como referencia, en los comités ASI que tratan el tema de fisuración, sugieren, en función de la agresividad del medio ambiente, que para ambientes protegidos, omega K máximo, el espesor de fisura característica máxima, no supere 0,40 milímetros, y en ambientes no agresivos, ¿no? Creo que dije eso. En ambientes con un grado de agresividad mayor al intemperio en suelo 0,30 y en elementos estancos 0,10 milímetros, como podrían ser elementos de recipientes de líquidos. Entonces la verificación a rotura PU es el máximo de 1,20 de D más 1,60 DL o 1,40 de D
¿Para qué? Para la situación más clásica de un tensor de 8ava que soporte una losa, por ejemplo, ¿sí? No sería de aplicación estas combinaciones para un tensor que soporte la pasarela de un puente arco o que comprima un tanque cilíndrico. Habría que aplicar las combinaciones que tengan en cuenta las diferentes situaciones y tipos de carga que se presenten con los factores de simultaneidad. Bueno, en el caso más sencillo, entonces PU menor o igual que Φ por Pn, donde Φ es 0,9 y Pn es la expresión que vimos. Naturalmente tenemos que consultar secciones comerciales de acero teso. Acá hay algunas de referencia, donde ustedes consultarán según el tipo de acero comercial que utilicen. Entonces, cordones de 8 alambres de 7 milímetros hasta 44 alambres de 7 milímetros, las secciones ASP en centímetros cuadrados, el diámetro interior de vainas y el diámetro exterior. El diámetro de vainas es importante para descontar a la sección total y determinar la sección neta. Bueno, esos son valores de referencia, ustedes pueden usar los que correspondan con el tipo de acero comercial que utilicen, teso. A fin del diseño, los diámetros interior y exterior son útiles para descontar, como dijimos, la sección perdida y determinar AC neto, y definir también recubrimientos mínimos y separaciones mínimas. En general, en función de la sección requerida, se adopta una sección ASP algo mayor por diámetros comerciales disponibles. En tal caso, no deberíamos aumentar PS, sino en todo caso disminuir la tensión sigma SP de tesado, manteniendo constante el valor de PS como una sugerencia. Acá se ve el enhebrado de los cables en un tanque circular que va a ser efectuado el posttensado para generar esa precompresión que anule las tracciones generadas por el líquido cuando esté lleno el mismo. Bueno, gracias por su atención. Vamos a continuar con videos relacionados con pretensado, entre otros temas referentes a pérdidas y también el diseño del corte en elementos pretensados.